un área de, digamos, llamémosle comunitaria, en donde se produce de pronto el encuentro para el desayuno, para las comidas, o para las, ¿cómo se llama? Para las meriendas o cena. Recuerden que la actividad productiva se desarrolla las 24 horas del día. Por lo tanto, siempre debe haber gente trabajando en la granja, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay un área también que es importante, que es el depósito de las máquinas. Otro es el depósito de la posibilidad de quedarse sin luz. Hay un depósito en donde se encuentran las máquinas generadoras de energía. Es otra área donde vamos a tener eventualmente los tractores, y otra área muy importante también, que es la destinada a el depósito, digamos, para los desechos, ya sea de los animales muertos o del guano. Eso es importante, prever a dónde vamos a desechar los animales muertos por efecto de una infección generalizada, una epidemia qué sé yo, de alguna enfermedad que tengan las aves, la gripe aviar en su momento allá en China. Estamos hablando de una suposición muy grande, gracias a Dios no hubo acá, pero a mí sí me pasó en algún momento. Por ejemplo, yo trabajé en un galpón, digamos, de producción de huevos en jaula, y recuerdo muy bien allá por el 99, de unos calores tremendos que no sabía yo manejo de las aves. Estábamos prácticamente solos por una cuestión familiar, y se me murieron nosotros teníamos 4.500 aves en el galpón, y recuerdo que en diciembre, con una temperatura de casi 45 grados, se murieron casi 20 o 25. Y la verdad que no sabíamos qué hacer con eso. Pero imagínense en un galpón donde tenemos, que es lo que en la zona acá, para no ir tan lejos, en Herradura, los galpones de Kelly, del señor Kelly, o en su momento del doctor Joga, o de otros que estaban también en la zona de Herradura. Estábamos hablando de 10, 15.000 gallinas en cada galpón, y había 3, 4 galpones. Todos, por supuesto, en jaula. Y el calor que hacía afuera, más el calor que genera el hacinamiento de las aves dentro de la jaula, porque nosotros por lo menos teníamos las Legor blancas, y casi todos tenían porque habíamos visitado nosotros también en alguna oportunidad los otros establecimientos, eran de producción de gallinas, con gallinas Legor, digamos. Había pocos que tenían las gallinas marrones, que producen los huevos marrones. Y morían. O sea, como yo les comenté recién, 20 o 25 gallinas, qué sé yo, nosotros las enterramos. Pero después vamos a ver nosotros un sistema de eliminación de eso, que se llama compostado. Después lo vamos a ver más adelante, si Dios quiere, hoy. Entonces, prever esas áreas para el depósito del guano y para el depósito de eliminación de aves muertas. Muy bien. A ver qué otra cosa. Otra de las cuestiones también a tener en cuenta es el control y registro. Hablábamos nosotros de los camiones que traían los alimentos,
Y no solamente eso, en una granja productiva integral, digamos, tenemos un área donde se encuentran las pollas de recría, las pollas ponedoras, y tienen características diferentes, digamos, en cuanto a su alimentación y en cuanto a la cantidad que se requiere y las condiciones climáticas, digamos, que se requiere para su desarrollo en la actividad. Hay que tener bien en cuenta el tema, se debe registrar de dónde viene el alimento, cuándo viene el alimento y qué alimento viene, por ejemplo. Eso nos permite a nosotros, inclusive cuando se hace la reposición de pollas, debe tenerse en cuenta el origen y la granja con el certificado de sanidad que tiene que traer el camión que las transporta. ¿Por qué? Porque nos permite conocer el origen de eso, o sea, determinar la trazabilidad, para hacer el seguimiento por una eventual crisis sanitaria. ¿De dónde salió? Así, como hasta ahora estamos todavía dando vueltas con el tema del COVID, que ayer salió la información de que aparentemente hubo científicos en Wuhan que ya habían tenido síntomas parecidos, mucho antes de que se declarara la enfermedad del SARS-CoV-2, que es el virus del COVID. La trazabilidad, ¿de dónde salió? Para hacer eso tenemos que registrar todo el movimiento que hay dentro de la granja. ¿De dónde vino el animal? ¿De dónde se trajo el alimento? ¿Cuál es el plan sanitario que se le asignó? ¿Quién es el veterinario que firmó eso? Todo eso debe registrarse, debería registrarse, digamos, en la industria. Y otra cuestión a mencionar, precisamente, tiene que ver, a partir de eso que estamos hablando, de la trazabilidad y del registro de cosas, es con el sistema productivo. Lo más adecuado, lo ideal, digamos, es que las pollitas, digamos, de reposición, sean todas de la misma edad. ¿Qué significa eso? Significa que el nacimiento de ellas debiera haberse dado más o menos dentro de la misma fecha, para que el crecimiento sea igual en en cada individuo, digamos, y puede aplicarse el mismo plan sanitario para todos, porque imagínense si mezclamos uno que nació hace un mes atrás, obviamente el plan sanitario va a ser diferente al que nació ahora, y eso implica costos, implica ineficiencia en el trabajo de los profesionales que trabajan en eso, y obviamente está asociado, como decía recién, a un costo. Cuanto más dificultosa es la tarea, más engorrosa la tarea, más plata estoy perdiendo o necesito poner para poder mantener el nivel de producción que buscamos con una inversión tan grande como puede ser una granja productiva, ¿no? Muy bien. Entonces, el sistema que se utiliza era el aconsejable, y el que se utiliza, ya la gente también aprendió eso, es el sistema llamado todo adentro, todo afuera. ¿Qué significa eso? En todo lo que sea una producción del tipo intensiva, significa tener todos los animales en las mismas condiciones etarias y de desarrollo, con un plan sanitario único para el hato de animales, para la cantidad total de animales. Eso también implica la posibilidad de aplicar un plan sanitario eficiente cuando retiramos todos los animales. Cuando termina su ciclo productivo, las aves, por cierto, las aves de postura, por lo menos, terminan su ciclo productivo al año y medio. Ellas alcanzan su nivel máximo de producción al año, pudiendo producir, siempre y cuando se respete el paquete tecnológico que acompaña, digamos, su vida, o sea, alimentos, sanitización, luz, pueden producir
un ave de alta postura, estamos hablando entre 280 y 300 huevos por año. Y en comparación, siempre y cuando nosotros le asignemos, digamos, la cantidad de alimentos y la sanitización y el agua que deben consumir, digamos. En cuanto al alimento, lo que se sabe es que hay un promedio de 120 gramos de alimentos por día para cada ave de postura. Lo mismo que en cuanto al agua, a disponer, tenemos que prever nosotros una cantidad de 1 litro por cada, de 2 a 3 litros por cada 10 animales, sobre todo en nuestra zona donde hace mucho calor. Entonces, por ejemplo, un dato, para 200 aves necesitamos nosotros 7 comederos. Y necesitamos un bebedero lineal o 2 circulares. Porque después vamos a ver nosotros las formas. Ustedes van a ver también inclusive en el material que yo les acerqué esos datos que les estoy dando con las imágenes correspondientes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta de registrar es, como hablábamos hoy, la sanitización, un plan sanitario, que lo hará seguramente, sin duda, perdón, no seguramente, sin duda, un veterinario, el médico veterinario, que deberá ser contratado o puesto a disposición de la actividad. Siempre, ¿por qué? Porque se necesita tener registro ante el SENASA del profesional que haga ese seguimiento y que certifique la inocuidad del el alimento que se está produciendo. Hablábamos también de el agua, ¿cierto? El plan de provisión del agua de bebida debe también tener periodos de revisión y de control. Cada depósito debe ser revisado, estudiado y analizado mínimamente una vez al año. Y ese control es biológico y es químico y físico. Químico para ver eventualmente la posibilidad de alguna bacteria, virus, que pudiera infectar, digamos, el agua. Y físico para ver que no haya determinados elementos como ser el polvo, hojas y también otros para ver los minerales que pudiera tener las aguas duras, digamos. Otra cuestión también que se analiza es la presencia en el área de producción de no mezclar animales. Es decir, por dar un ejemplo, está prohibido terminantemente disponer de perros o gatos en la zona productiva, la granja en general, porque ellos pueden ser transportadores de... Si están con los cerdos, profe, no hay ningún problema. ¿Cómo? Si están con los cerdos, digo, no hay ningún Sí, problema. sí, no. Lo que se recomienda, lo que el SENASA para habilitarte como tal, como área productiva, tanto de pollos para carne o para huevos, es que no haya ovejas, que no haya mezcla, que no haya perros dando vueltas por allí, obviamente que no haya pájaros, que no haya roedores, ni cualquier tipo de animal que no sean las aves, ¿no es cierto?
En esa publicación que yo les envié, ahí está muy claro el concepto de por qué no el SENASA exige justamente, prohíbe la convivencia de alguna manera de animales de distintas especies. Es decir, por ahí a nosotros se nos ocurre en cada, como pequeños productores eventualmente, tener chancho, oveja y tener el galpón, digamos, de producción de aves de huevo a piso, todo mezclado, ¿cierto? Los perros. Eso, digamos, termina siendo nocivo para la producción. Disminuye, aumenta el riesgo sanitario y disminuye obviamente la productividad de la granja, de la granja avícola, en este caso de producción a huevo en sí. Así que eso prohibido terminantemente. Y por ello también recomiendan, en el caso de las grandes, vamos a seguir con el tema de las grandes granjas productivas. Inclusive habla de mallas antipájaros. Imagínense el cuidado que se pone a la inversión, porque convengamos que es una... cada jaula de esas que estamos mencionando, siendo metálica, tiene un costo tremendo. Y después toda la parte de infraestructura de provisión de alimentos e infraestructura de provisión de agua, digamos, el líquido, las cañerías, los chupetes para cada jaula, la instalación para colecta del guano. Es una inversión alta, las cortinas, los ventiladores, los termómetros que tienen que estar ubicados cada tanto para controlar la temperatura dentro de los galpones de producción. Es una inversión considerable como para dejar librado al azar para que, qué sé yo, entre algunos pájaros por ahí para comer la comida de las aves, o entre las ratas también que suelen entrar, los ratones, si uno no tiene un control adecuado, ingresan, comen y se van creando y pasan a ser impresionante la cantidad. Sobre todo pasa mucho, a nosotros nos pasó, nosotros estábamos acá en la producción, se hacía en la ciudad, en el barrio San Antonio, y uno de los problemas que teníamos era justamente la presencia de rata. Al estar cerca de una ciudad, digamos, en el ambiente urbano, es donde prosperan las ratas, porque se acostumbran a digamos, la presencia humana y es prácticamente, no sé, cotidiano, por llamarlo de alguna manera, su aparición, su desaparición, andan. Que no pasa lo mismo en el campo. En el campo, por lo menos a campo abierto, es muy difícil encontrar porque tienen su alimento y bajan muy poco al área urbana, si se quiere. Que lo que los motiva a moverse es justamente la necesidad de alimentarse, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, debemos evitar y controlar esa cuestión que estábamos hablando, la presencia de roedores, de pájaros, de otros animales también, gatos. Otra cuestión también que es notable, pero es muy importante a tener en cuenta, es el manejo que hay que hacer, digamos, de estas granjas, sobre todo con los animales, y que es la presencia de la misma persona. Los animales pasan prácticamente al poco tiempo de su confinamiento a conocer a la persona que ingresa y egresa en forma permanente para el alimento, para la limpieza o para la colecta de huevos. A nosotros nos pasaba mucho y era digno de observar, digamos, cuando venía alguien ajeno al galpón, ingresaba, qué sé yo,
mis hijos o alguna otra persona, se armaba un revuelo dentro del galpón en sí, que las aves empezaban a sentirse incómodas y había un ruido particular, digamos. Y eso que, o los chicos, o por ahí los perros entraban, y era todo un bulebú ahí de, de las aves que se sentían incómodas. Imagínense ustedes, nosotros teníamos 4.500 cosas, que era una batería, dos baterías de jaula, digamos, de aproximadamente 50 metros, y eso hacía cuando entraba algo, o cuando pasaba algo extraño, un pájaro o algo entraba, porque eso tenían cortinas, que ya vamos a ver nosotros cómo son las disposiciones, que eran escándalos. Imagínense usted en un galpón donde tenemos, que son los productivos, son de 100 metros más o menos, por lo menos lo que tenía acá el señor Jaralungui en Herradura. Era galpones de 100 metros por 25 de ancho y había 4 baterías de 50 metros cada una en dos sectores, digamos. El escándalo que cuando entraba una persona a la que las aves no la conocían. Por eso siempre trabaja una misma persona, se trata de mantener el mismo personal y la misma persona, digamos. Pasa lo mismo también con los cerdos y pasa lo mismo con los vacunos. Algunos de ustedes que viven cercanías de un predio rural o que tienen sus parientes o amigos, por ejemplo, no cualquiera le ordeña a la vaca, por ejemplo. La vaca ya conoce quién es el que normalmente está con ella y si le habla, parece que le escucha, le conoce, entonces no hay inconveniente. Sino, siempre se dificulta, digamos, por lo menos en los primeros días, las primeras veces, digo, ¿no? Para hacer esa actividad del ordeño. Es natural, aparentemente, que la mancomunión entre el animal y el ser humano se explote de esa manera para poder hacer eficiencia en la actividad, en este caso de la alimentación de las aves. Y lo mismo, tomando como ejemplo lo que recién mencionábamos, el tema de la actividad de la extracción de leche manual. En realidad pasa lo mismo con todos los animales, porque no solamente con los Exactamente. vacunos y con la gallina. Ustedes Porque se lo acuerdan, mismo es con el chivo, lo mismo pasa con el sí, chancho, ven gente extraña y ya se retiran todo, parece que están alerta. así es. Sí, por eso las actividades agrícolas con animales normalmente las hace una sola persona y normalmente son las mujeres. En el, en el campo el machismo también predomina muchísimo todavía, sobre todo en las áreas, digamos, más alejadas de las ciudades y de lo urbano, ¿no? De pronto, yo recuerdo haber participado en un programa para pequeños productores allá por la década del 90 que se llamaba, que era lo que antecedió de última también al PAIPA y al Plan Social Agropecuario, se llamaba Programa de Asistencia a Pequeños Productores FIDAVIT. Y había un componente mujer. Y una de las cosas que nosotros en aquel entonces todavía nos pensábamos como hoy, ¿no es cierto?, con respecto a la feminidad y al rol, al rol del género en sí. Y ya Naciones Unidas tenía un componente, el programa se llamaba UNIFEM, que era el tema del rol de la mujer en el campo. No en el campo, sino en el área productiva rural. Y la verdad que fue toda una revolución porque las
la jefa, digamos, del área rural, de mujer, imagínense, eran de Buenos Aires, eran de la ciudad, y ahí ya estaba más o menos, en alguna medida, cierta libertad, de cierto rol de la mujer diferente al que teníamos en la provincia y más todavía en el campo, y más todavía en una región como la nuestra que tiene alta incidencia machista proveniente de, del Paraguay, ¿no es cierto? Sin querer desmerecer la cultura de nuestros ancestros, digamos. Y era impresionante cómo estas personas que venían de la capital federal para charlar y adentrarse un poco en la vida de la mujer rural, terminaban asombradísimas de la hiperactividad que tenían, y de pronto el hombre era que hacía la parte de siembra y arado, digamos, otras veces inclusive con la ayuda de la mujer, pero el 80% de la actividad, tanto de la familia como del área productiva, lo desarrollaba la mujer. Y aún así, no era considerada como de pronto hoy, inclusive la ley lo estipula, ¿no es cierto? Así que hay mucha historia con respecto a la mujer rural. Bueno, siguiendo con lo que estábamos viendo, el tema de las características que tienen que tener los galpones productivos con respecto a su señalética, no mezclar los animales, establecer un plan sanitario que corresponda con cada etapa de desarrollo del animal. Eso obviamente lo va a establecer el médico veterinario asignado o contratado para ello, ¿no es cierto? Los distintos tipos de vacunas, cuando tiene un mes, cuando tiene 2 meses, cuando tiene 6 meses, cuando tiene un año, las actividades que hay que hacer. Hay una cuestión, por ejemplo, que nosotros hacíamos sin el veterinario, que era el despicado, que es cortarle el pico, digamos, a las aves, porque ellas se vuelven agresivas cuando están confinadas y empiezan a practicar canibalismo con sus pares, digamos, que están ahí. Es decir, si encuentran una pequeña herida en un lugar, por ejemplo, cerca de la cloaca del ave, ahí empiezan a picotear hasta que la destruyen. O acá, donde no está cubierta con plumas, es impresionante. Acá, inclusive acá en el cuello, por ahí, entre ellas, si aparece alguien, es el canibalismo, digamos, que aparentemente tiene origen en el confinamiento que que sufren al estar enjauladas. Muy bien. Hablábamos del plan sanitario correspondiente a cada etapa, ¿cierto?, del desarrollo del ave. Nosotros tenemos una etapa de cría, se llama, que va desde que nacen hasta prácticamente los 6 meses. 5 o 6 meses, que es donde empieza la etapa productiva de ellas. Y que dura prácticamente un año. La vida útil de una gallina de alta postura naturalmente es de 1 año y medio. Y su mayor productividad la alcanza al cabo de los 12 o 13 meses. O sea, al año y poquito. En comparación hablábamos hoy, decíamos, en comparación de una gallina que no tenga el paquete tecnológico que tienen estas aves de alta postura, hablamos entre 280 y 300 huevos en toda su vida útil por año, digamos. Una gallina criolla está poniendo entre 40 y 60 huevos por año. Fíjense la comparación, digamos, en valores absolutos es extraordinario.
Otra cuestión a tener en cuenta también es la utilización nosotros hacemos la colecta y el depósito de los huevos, digamos, en maples. Ustedes habrán visto los maples que son de cartón, pero también los hay de plástico. Uno de los cuidados que hay que tener siempre, digamos, es precisamente que los maples que salgan de la granja no vuelvan a reingresar. No vuelvan a reingresar. ¿Por qué? Porque pueden traer justamente parásitos, bacterias, virus desde afuera. Y es muy difícil sanitizar estos maples. Estos maples de cartón. No así los de plástico. Los de plástico sí pueden ser sometidos, digamos, a una pulverización sanitaria. En cambio, los de cartón ya no, porque se desintegran. Lógico y simple, digamos. Muy bien. Otra cuestión. Hablábamos hoy de que debe haber un sector para eliminar los desechos. La eliminación de los desechos tiene distintas características. En el caso del guano, lo que se aconseja es se hace la colecta, nosotros hacíamos así al menos, se hace la colecta en un periodo X, cuando ya se acumula, porque había fosas, digamos, debajo de las jaulas, en donde se depositaba el guano que eyectaban las aves. Y eran unas fosas de aproximadamente 25 o 30 centímetros de profundidad por 1 metro más o menos de ancho, que permitía que con carretillas, en este caso, las que nosotros hacíamos al menos, pudieran juntar los operarios, pudieran juntar con pala, digamos, más o menos, dejar otra vez en condiciones y sacar el guano y llevarlo para que se oree, se seque lejos del galpón. Cuando hablamos de lejos estamos hablando de aproximadamente entre 60 y 100 metros, en lo posible. Eso se puede incorporar después de un proceso, obviamente, como material de aporte de nitrógeno al suelo. En cuanto a las aves muertas, hablábamos hoy, lo que es aconsejable es el compostaje. El compostaje significa, se puede hacer de distintas maneras, ¿cierto? Podemos meter en una fosa, incinerarlo, que es una práctica común cuando tenés pocas aves, digamos. Se mete en una fosa, se le mete gasoil o nafta y se le quema, pero eso también hay que reconocer, puede generar expansión de virus, bacterias, según el SENASA. La forma más, en los grandes establecimientos, la forma más común y de aprovechar, digamos, es a través del compostaje. ¿Qué significa? Ahí van a ver ustedes en la publicación que yo les elevé en el aula virtual, en qué consiste y cómo se hace. En grandes rasgos lo que se hace es mezclar la cama, esto es para el caso de, ¿cómo se llama? De producción de a piso. Se hace, se saca la cama, digamos, usada, vieja, se pone en un recipiente, sobre ese recipiente se agrega, sobre esa cama, digo, de 15 a 20 centímetros se agrega pasto seco, y sobre ese pasto seco se agregan las aves, digamos, y a los 30 días
se vuelve a tapar, perdón, una vez que se colocó ese número de aves muertas, digamos, se vuelve a tapar con más cama, formando una capa aproximadamente de 30 centímetros por encima de eso, en esa caja. Y eso se deja reposar, antes de tapar con esos últimos 30 centímetros de cama usada, se moja, se pulveriza con agua las aves para generar temperatura y humedad, que es lo que hace que permite la creación de hongo y todo ese tipo de elementos que terminan alimentándose de las plumas y de la carne del animal muerto. Y ayuda a eso digamos, la humedad y la oscuridad que hay a partir de la cubierta con esos últimos 30 centímetros. Al cabo de 20 días, eso se remueve, digamos, para que se oxigene, porque también los microbios estos no son anaeróbicos, sino aeróbicos, necesitan oxígeno. Y Profe, ¿cuáles son las gallinas que se usan para esa compostación, las que mueren las que mueren, por... cualquiera que muera, porque puede pasar como me pasó a mí con el tema del calor, ellas se sofocan y mueren. Lo mismo pasa, por ejemplo, por ahí si hay yo creo, a mi modo de ver, para ser más explícito, digamos, una cuestión de sanitaria, que puedan morir 100, 200 gallinas, yo creo que el productor ese lo que va a hacer es agarrar y meter en un horno de cremación, digamos, para evitar cualquier propagación hacia cualquier otro lugar. Ustedes habrán visto el año pasado, a principios de este año, fue en China, por ejemplo, con la peste porcina, hacían una fosa enorme y metían animales a rolete, digamos, con cargadores frontales grandes, tiraban, es decir, en esa fosa, y a veces los animales inclusive no estaban ni muertos, sino que directamente esa granja de producción, estamos hablando obviamente yo por las imágenes que veía, eran miles de cerdos, muchos vivos inclusive, se tiraban todo dentro de la fosa esa, y una vez que están ahí le rocían con fuego, con gozo, y le tapan, ahí directamente le tapan con la tierra para evitar que se propague la enfermedad, la peste, ¿no es cierto? Sí, cuando se habla de inversiones altas, no hay miramientos aparentemente, ni condolencia para los animales. Se está por terminar, seguimos el último tramo, la última parte. Así que eso es lo que ahí van a ver en ese material, como les dije recién, los mecanismos, las dimensiones de cómo se debe operar, digamos, en estos casos. Bueno, y todo esto hay que registrar. La exigencia para las grandes industrias avícolas es registrar. En el próximo bloque lo que vamos a ver es ya más lo que se acerca a nuestra realidad regional, digamos, que es la puesta de la ave de postura a piso. ¿Alguna pregunta?